Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Muy buenas noches. Con esta canción Creator damos inicio el tema de confirmación. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender estos misterios. Y empezamos con nuestra oración inicial Tu septi formis munere, dextre Dei tu. Ven en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos de evitar, lo que debemos de decir y lo que debemos de pensar, para procurar tu gloria, el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hostem repellas longinibus, pacem querones protinus, Doctore sic te previo, vitemus omne noxium. Bueno, como nos estamos preparando para el sacramento de la confirmación, vamos a empezar con las preguntas y con la explicación. ¿Por qué dicen que para ser profeta se necesita mucho valor? Porque a veces hay que decir cosas que a la gente mala no le agradan, y hay que contradecir lo que afirman personas importantes, pero que va en contra de la ley de Dios. ¿Y cuán importante es esto, no? A veces el profeta tiene que hablar en nombre de Dios, y muchas veces cuando el profeta habla, a veces se tocan intereses o no quieren cambiar su estilo de vida a la gente. Por eso cuando empieza Dios a buscar un profeta, es porque le tiene que dar un mensaje al pueblo, es porque nos tiene que dar un mensaje a nosotros. Por ejemplo, el profeta Juan, ¿verdad? Es un claro ejemplo de esto. Juan el Bautista corrigió con mucho valor al rey Herodes porque vivía con una mujer divorciada. Y aunque lo echaron a la cárcel, ¿verdad? No dejó de corregir a este rey, porque el divorcio no lo acepta Dios, y Juan el Bautista prefirió morir antes que dejar de hablar en favor de la religión. Lo mismo pasó al profeta Moisés, ¿verdad? Mandaba a la gente a descansar el domingo, día del Señor, ¿verdad? También le decía a la gente que tenía que descansar el día del Señor, tendría que honrar a sus padres, le decía que no robaran, ni mintieran. Y aunque muchos de los que lo escuchaban no les gustaba que él les dijera esto, él siguió diciéndoselos, ¿verdad? Porque es un mensaje que Dios da al pueblo para su salvación, para que se conviertan. Por eso
lo que va a encontrar, lo que ellos van a encontrar en el monte Sinaí es la ley de Dios. Lo que va en contra de esa ley de Dios hay que atacarlo siempre, aunque nos cueste sacrificios. Y lo que la ley de Dios manda hay que defenderlo toda la vida. Aunque a muchos no les agrade esto, ¿verdad? Y esto hay que hacerlo siempre con la debida prudencia, diciendo las cosas a su tiempo, no corrigiendo con aspereza o delante de otras personas, y hablando siempre con gran amabilidad y respeto, sin herir a nadie. Que aquel que en un momento dado corrijamos o que necesite de un consejo no lo vea como un regaño. Por eso es importante que ustedes que se están preparando para su confirmación, ¿verdad? Puedan poco a poco ir moldeando ese carácter, ir moldeando esa forma de hablar, ir moldeando esa forma de pensar. Muchas veces no podemos quedarnos como al principio. Así como hay un crecimiento de manera evolutiva, también debe haber un crecimiento espiritual. Seguimos. ¿Cuál es el más grande profeta que ha existido? Todo el que habla a favor de la verdadera religión, inspirado por Dios, y hace que su vida sea tan buena como lo exige la religión que defiende, es un verdadero profeta. O sea, que lo que nosotros pensemos, digamos o actuemos debe ser concorde, debe de ir lo que digo con mi vida, debe ir de la mano. No puede en un momento dado decir mi boca una cosa y mis actos dejan mucho que desear. En la antigüedad hubo muchos profetas, pero el más importante profeta de todos los tiempos es y será Jesucristo. Todo lo que Jesús enseñó fue en defensa de la verdadera religión, inspirado siempre en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y su vida era tan completamente sana y de acuerdo con lo que Dios manda, que él mismo pudo decir a sus enemigos: si a alguno les consta que yo haya cometido algún pecado, que venga y me lo diga. Esto lo vamos a ver en Juan capítulo 8, versículo 46. Y vemos que ni los judíos, ni alguna otra persona pudo decir algo contra él. Nadie pudo echarle nada en contra, porque Cristo hablaba tan perfectamente en favor de la verdadera religión, que los mismos soldados que iban a tomarlo preso se detuvieron y exclamaron: nunca jamás un hombre ha hablado tan bien como habla este hombre. Porque todo lo que decía Jesús y lo que hacía estaba en concordia. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 7, versículo 46, si llevan su Biblia, ¿verdad? Y espero que lo estén llevando, que vayan cotejando esos textos bíblicos y que vayan haciendo sus anotaciones. Es importante. Porque se atrevió a corregir los errores de la gente. Llegó a ser una señal de contradicción Jesús, como se lo había anunciado el profeta Simeón a la Virgen el día en que el niño Jesús fue presentado en el templo. Este niño, diría el texto, será para resurgimiento y ruina de muchos en Israel. Será signo de contradicción. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 34. Y por enseñar con admirable valor lo que Dios desea de nosotros y corregir lo que estaba mal, fue condenado a muerte Jesús, azotado, coronado de espinas, escupido, despreciado, y murió en la cruz.
Por eso Jesús es el más grande profeta que ha existido y nunca habrá otro profeta igual que él, nunca. Pero te tengo una sorpresa, hay otro profeta famoso que también hizo muchas cosas, y no solo uno, hay varios profetas que hicieron muchas cosas a lo largo de la historia de la salvación. Esos fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, David, Zacarías, Jonás y Joel. Fueron muchos que han hablado de parte de Dios. Y dentro de muy poco, te tengo una gran noticia, dentro de muy poco habrá un nuevo profeta. Ese serás tú, seré yo. Esos serán ustedes que se están preparando para la confirmación. Porque cuando hayan sido confirmados, tienen el gran privilegio de hablar a favor de nuestra religión, a favor de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ya no como algo que hemos visto y oído, sino como algo que nos consta. Por eso es importante, ¿verdad? Que nosotros volvamos a recapitular todas las enseñanzas que nos han dado a lo largo del tiempo nuestros catequistas de primera comunión, el catequista de profundización, y ahora en este proceso de ¿cómo se llama? De enseñanza para prepararnos para la confirmación. Debemos de estar apuntando todo lo que se nos vaya diciendo. ¿Para qué? Para que nosotros también no solo lo escuchemos, sino también nos lo aprendamos. No solo lo aprendamos, sino también lo enseñemos hacia los demás. Ya Pedro diría que hay que dar razón de nuestra esperanza. Por eso es importante que este conocimiento que estamos realizando sea de una manera cualitativamente perfecta. No solo de cantidad de acervo intelectual, sino que esto que aprendí baje a mi corazón, lo lleve por obra y lo exprese con mis palabras. Porque ya Jesús diría que lo que hay en el corazón es lo que va a hablar la boca. De lo que está lleno el corazón es lo que va a hablar la boca. Por eso, sí o sí tenemos que ser personas jóvenes, adolescentes, conscientes de lo que vamos a profesar, de lo que vamos a comprometernos y de quién vamos a recibir. La siguiente pregunta sería: ¿por qué en la confirmación necesitamos que Dios nos conceda un valor y una valentía especial? Bueno, todos necesitamos que en la confirmación Dios nos dé un valor o una valentía especial, porque cumplir con los deberes de nuestra santa religión no es nada fácil. Nadie dijo que ser cristiano sería fácil. Al contrario, muchas veces Jesús dijo que el que quiera seguirlo, que cargue su cruz y que siga a Jesús. Por eso el profeta tiene que estar dócil al llamamiento que Dios le ha dado. El profeta Job, por ejemplo, decía: la vida de una persona en la tierra es una continua lucha. Nadie dijo que sería fácil. Y en esos tiempos que tenemos que ir contracorriente, mucho más. La vida de una persona en la tierra es una continua lucha. Job capítulo 7, versículo 1. Y Jesús dijo que para conquistar el reino de los cielos es necesario hacer grandes esfuerzos y que solo los que hacen violentos esfuerzos lo conquistarán. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 11, versículo 12. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta preparación? Porque el mundo nos atrae con sus maldades.
malos cines, malos vicios, las formas, las nuevas corrientes de ideología de género que atentan contra la dignidad del ser humano. Por eso es importante tener y pedirle a Dios que nos dé fuerza para seguir adelante. El demonio nos va a atacar con sus tentaciones. Nuestro cuerpo quiere muchas veces que nos dediquemos solo a lo material y nos olvidamos a veces de lo espiritual. Y a veces, sin quererlo, por el ruido que tiene la vida, descuidamos la salvación de nuestras almas. Por eso, si el Espíritu Santo no nos da un gran valor, no somos capaces de ser buenos cristianos. Tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo para esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ser aquel que nos va a ayudar. Es aquel defensor que sale a nuestro auxilio en las tentaciones. Es aquel consolador que nos va a ayudar a ser mejores personas. Y en que en los momentos de prueba o de angustia, ahí va a estar con nosotros. El sacramento de la confirmación da al que lo recibe ese valor necesario para ser testigo de Cristo. O sea, uno que afirma con su vida que sí es verdad lo que Jesús enseñó con sus palabras. Cuán importante es esto en medio de un mundo que ha dicho que Dios se ha muerto. A veces, cuando tenemos, o más adelante ustedes lo van a ver en la prepa, o lo van a ver en la carrera, ¿verdad? Muchos maestros que dicen que Dios no existe. Y es allí, en esos momentos, en donde nosotros tenemos que decir, no, mi religión me dice que Dios existe y que me ama con amor eterno. Y yo le creo a ese Dios que me ama. Por eso yo soy testigo de Cristo. Yo he visto sus maravillas en mi persona, en mi vida. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos preparemos dócilmente, nos preparemos intelectualmente, pero sobre todo que lo llevemos a actos concretos. Un ejemplo de joven como ustedes, ¿verdad? De adolescentes y jóvenes, es Santo Domingo Savio. Es el único colegial declarado santo por la Iglesia Católica. Murió cuando le faltaban 15 días para cumplir 15 años. Fue el mejor alumno que tuvo San Juan Bosco. Cuando Domingo Savio recibió la confirmación, adquirió tal valor para evitar lo malo y hacer lo bueno, aunque eso le trajera disgustos. Y a veces nos dicen nuestros amigos o los amiguitos en la escuela, ¿para qué vas a misa? Quédate a jugar en la casa. O vamos a jugar en la calle. Hasta los mismos hermanitos o los hermanos nos pueden decir, oye, no vayas a misa, da flojera, vamos aquí. Y es en ese momento en donde debemos de optar por Jesús, igual que Santo Domingo Savio optó por Jesús. Aunque muchas veces nos traiga disgustos. Un ejemplo que me viene a la mente de Santo Domingo Savio es que en adelante él le encantaba bañarse en un pozo en los días de mucho calor, ¿verdad? Pero en ese pozo había muchos peligros. Y a veces no hablamos de los peligros corporales, ¿verdad? Sino también hablamos de esos ¿cómo se llama ese? De peligros que atentan contra nuestra forma de pensar y con nuestra forma de hablar. A veces hay jóvenes que tienen mal vocabulario,
y el que con lobos anda, aullar se aprende. Hay un dicho por allá. Al que se junta con gente malvada, se le prenden las costumbres del mal hablar, por ejemplo. O sea, si yo veo que o escucho que alguien insulta, también, ¿cómo se llama ese de? Voy a tender a insultar, me voy a aprender, me van a aprender a insultar. Por eso es muy claro, ¿verdad? Que debemos de evitar las malas palabras, que debemos de evitar eh, las palabras de doble sentido. Y es en ese momento que después de la confirmación, Santo Domingo Sabio ponía un rostro tan triste cuando alguien hablaba algo malo. Y cuando se daba cuenta la otra persona y se callaba porque sabía que Domingo no era de hablar, de tener malos pensamientos o malas palabras, ¿verdad? Si veía que un alumno llevaba al colegio una revista mala, se la rasgaba, aunque el otro se disgustara, porque sabía que el que lee libros o revistas indecentes pierde la virtud de la pureza y de la castidad. Y eso disgusta mucho a Dios. Un día un señor dijo una grosería y Domingo se le acercó y le dijo, ¿quiere hacer el favor de no decir esa grosería que a Dios no le agrada? El rostro el otro, perdón, se quedó admirado del gran valor, de la valentía que tuvo ese chico para corregirlo. Porque Santo Domingo no tenía miedo de hablar de la religión con sus compañeros, ¿verdad? Y cuando algunos iban a pelear, él corría a separarlo, aunque eso le trajera muchos peligros. En nuestra actualidad pasa, ¿no? Me ha tocado ver videos eh, de gente que se está peleando en la calle, o me ha tocado ver esas escenas también. Y en ese momento hay que tener un valor que viene de lo alto para ser agentes de paz y no ser colaboradores de la guerra. Porque aunque esto, ¿verdad?, nos trajera peligros, muchas veces tenemos que ir contracorriente. Un maleducado le dio un puñetazo en la cara una vez a Santo Domingo el Sabio y él le dijo, te perdono, pero te recomiendo que esto no lo hagas a nadie, porque sabía que solo se va a lograr la paz a través de paz, no a través de guerra. Esta respuesta tan amable cambió el corazón del agresor y en adelante fue un muchacho más educado. Poco a poco, verá, vamos cambiando y moldeando la vida de los demás. Y cuando se acerquen a nosotros, nosotros seamos cooperadores con Dios para que el otro cambie su manera de ser. Todos esos ejemplos de un santo menor de 15 años demuestran el gran valor, las maravillas que Dios hace en la vida del que es presto a la escucha de las palabras de Dios y tiene un gran valor para seguir el ejemplo de Jesús. Por eso la maravillosa valentía que el Espíritu Santo da a los que lo reciben, y en la confirmación, ¿verdad?, vamos a recibir los dones del Espíritu Santo, porque vamos a recibir al mismo Espíritu Santo ya no en forma de germen, sino a plenitud. Y quiero dejar este tema hasta aquí porque les voy a hablar en la siguiente clase de quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? Que es el que vamos a recibir.
Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración final. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con nuestras actividades de este fin de semana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Nos seguimos viendo hasta la siguiente semana. Chao, que Dios les bendiga.